Jesús. Buenas tardes. Desde la Casa del Corazón en Madrid vamos a continuar con las sesiones de Cardiovascular Virtual Topics que abordan aspectos relevantes de la cardiología. Y en esta sesión, quizás algo de lo más relevante que se ha producido en el segundo semestre del año en curso, del año 2013, son las novedades, en este caso en cardiopatía isquémica, que se han presentado tanto en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, celebrado en Ámsterdam, como en el reciente Congreso de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Cardiología, celebrado hace unos días en Valencia. Yo creo que tanto lo que se ha presentado sobre cardiopatía isquémica en Ámsterdam como lo que se ha presentado en Valencia, hay aspectos especialmente relevantes en el ámbito de la cardiopatía isquémica que creemos que seguro que van a tener implicaciones clínicas en la elaboración de nuevas guías de práctica clínica, pero que también nos deben obligar a reflexionar sobre cómo trasladar esas novedades al ámbito de la práctica clínica habitual. Por ejemplo, en el europeo se han presentado nuevas guías de cardiopatía isquémica crónica y, por tanto, yo creo que ya de forma inmediata en el tratamiento de nuestros pacientes tenemos nuevas evidencias que probablemente puedan modificar en cierto sentido lo que hacemos cada día con nuestros pacientes. El formato es exactamente igual que en las ediciones previas. En primer lugar, habrá dos presentaciones, una en Madrid, aquí en la Casa del Corazón, por el doctor Antonio Fernández Ortiz, que es, como todos sabéis, es el presidente de la sección de cardiopatía isquémica de la Sociedad Española de Cardiología. Ha cambiado de nombre, yo creo que es un acierto hacia cardiopatías agudos o agudos cardiológicos, y nos presentará lo más relevante en cardiopatía isquémica del Congreso Europeo de Ámsterdam. Y a continuación, el doctor Ángel Fiquier, que es el responsable de cardiología del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, nos va a presentar lo más relevante del Congreso Español de Cardiología de Valencia sobre cardiopatía isquémica. Posteriormente se habrán debate con diferentes sedes. Las sedes esta vez estarán en Bilbao, estará el doctor Pedro María Montes del Hospital de Cruces; en Tarragona, el doctor Alfredo Bardallí del Hospital de Sant Joan 23 de Tarragona; en Jaén, Juan Carlos Fernández del Complejo Hospitalario de Jaén; en Cádiz, Jesús Oneto Otero del Hospital de Jerez de Cádiz; en Alicante, Juan Ruiz Nodar del Hospital General de Alicante; en Burgos, Luis Iglesias del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Burgos; en Badajoz, María Reyes Fernández, es la vicepresidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología; y en Santiago de Compostela, Pilar Mazón del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Por tanto, sin más, vamos a comenzar con la presentación de Antonio Fernández Ortiz sobre lo más relevante en el Congreso Europeo de Cardiología sobre cardiopatía isquémica. Antonio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Ramón. Yo voy a empezar a contaros algo que ha pasado ya hace algo más de un mes, que es lo más relevante del Congreso Europeo de Cardiología, que fue en Ámsterdam durante los primeros días del mes de septiembre, últimos días de agosto. Bueno, solo comentaros, o empiezo comentándoos, que el Congreso Europeo de Cardiología se ha convertido en el congreso más importante de cardiología. Incluso ha superado, como os muestro en esta primera diapositiva, para que no, en fin, un poco impresionar y que no se nos olvide que estaba muy lleno de gente. Era un lugar, un palacio de congresos muy grande,
donde había, como veis ahí, o hubo más de 29.000 asistentes. Incluso se superó los 27.000 del año pasado, y todo esto pues en un ambiente que no se nos escapa a todos de cierta crisis económica que, como veréis ahora, no científica, por lo menos como veis en cuanto a asistentes. Aquí tenéis el aspecto, estas son fotos, vais a ver que la presentación es fundamentalmente de los resultados de los hallazgos y novedades científicas, pero sabiendo que de alguna manera íbamos a encargarnos de esto, pues yo aproveché para hacer con mi propio iPhone, como veis aquí, algunas fotos de lo que yo veía en el Congreso. Entonces, esto que veis aquí es el Main Arena, es la sala principal del Congreso donde se presentaron las principales novedades. Poco nos vamos a mover de esta sala, aunque sí que iremos a alguna otra sala para ver algunos otros resultados, pero es bueno que veáis el ambiente. Es una sala enorme, no sé cuántos miles de personas caben sentadas en esta sala. Claro, es que tiene muchas pantallas adicionales, y este es el escenario que, bueno, os pongo una foto para que veáis que quizá un poquito de circo también tiene, porque es muy, muy grandioso, y veis, bueno, que este circo realmente lo que está reflejando es la de. Bueno, vamos a entrar directamente en algo que ya comentaba antes el doctor Juan Atey, que es la presentación de novedades, y dentro de las novedades, el mismo domingo, el primer día de inicio del Congreso, pues se presentó algo muy importante para la cardiopatía isquémica, que son las nuevas guías de tratamiento de la enfermedad coronaria estable. Y me paro aquí a subrayar enfermedad coronaria estable porque no son unas guías de angina, no son guías para el tratamiento exclusivamente de la angina estable, del dolor torácico, sino que son guías para el manejo de los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable, bien sea post-síndrome coronario agudo, tras un infarto, o pacientes que incluso teniendo coronarias normales, sin lesiones coronarias, tienen isquemia coronaria. Y en estas guías están muy bien estructuradas, son, como la mayor parte de las guías hechas por la Sociedad Europea de Cardiología, muy, muy recomendables de leer. Son un buen resumen de lo que son las novedades, y las principales novedades se resumen en esta primera diapositiva, donde yo destacaría que esta guía le ha dado mucha importancia a la clasificación de los pacientes según criterios clínicos en probabilidad, antes de hacer ningún estudio de detección de isquemia, de tener o no tener cardiopatía isquémica. Esto es muy importante porque nos va a dictar realmente en qué pacientes necesitamos o es obligatorio ir directamente a hacer un estudio que nos muestre las arterias coronarias, como puede ser una coronariografía, sin más, o bien aquellos en los que realmente, por ser pacientes con una escasa probabilidad pretest de tener cardiopatía isquémica, pues a lo mejor no merece la pena gastar tiempo ni dinero haciendo estudios donde las probabilidades y el riesgo, sobre todo, de tener algún evento importante va a ser muy bajo. Esto es lo que muestra esta diapositiva, donde veis, desafortunadamente sale un poquito cortada, ¿no? Pero bueno, donde veis que se clasifican a los pacientes por los síntomas y por la edad. Si los pacientes tienen angina típica y son de edad mayores, desgraciadamente no veo yo en la pantalla por encima de los 80 años, pero ahí veis la probabilidad de 70, 79 años de tener una enfermedad isquémica es muy alta, es cerca del 90%. Entonces aquí no merece la pena andar dándole vueltas buscando otros estudios que me muestren o no la presencia de isquemia, sino directamente se aconseja ir a un estudio invasivo como es la coronariografía. Sin embargo, en aquellas otra ventana de pacientes con dolores atípicos, no sugerentes de angina, mujeres, por ejemplo, jóvenes, entre 30 y 39 años, una probabilidad pretest por debajo del 15%, probablemente no hace falta hacer más pruebas, puesto que el riesgo en ellas es bajas, y podremos terminar, digamos, el estudio desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica. Bien, otras novedades importantes es el orden del tratamiento. Veis aquí cómo queda muy claro, esto ya lo teníamos claro, pero realmente queda claro que la primera línea de tratamiento son, como ya sabíamos, los nitratos de corta duración para aquellos episodios de dolor, y fundamentalmente los beta-bloqueantes y los calcio antagonistas. Una novedad de las guías es la incorporación de otros tratamientos como segunda línea de tratamiento, como es la ivabradina o el nicorandil o la ranolacina. Ya llevan con nosotros unos cuantos años, pero
en estas guías se les ha, digamos, ya estandarizado, colocado, se les ha dado un nivel de evidencia y de recomendación como segunda línea de tratamiento o incluso, como bien pone en esta gráfica, como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que por algún motivo no podamos utilizar los beta-bloqueantes o los antagonistas del calcio. Bien, esto es lo que refleja esta tabla de las guías, donde tienen una recomendación de nivel 1 con una evidencia de ya los beta-bloqueantes, como hemos dicho, los antagonistas del calcio, y aquí tenemos el nivel de recomendación con el nivel de evidencia que 2A y 2B para estos nuevos fármacos que he comentado como de segunda línea. Otro aspecto importante y que recalcan las guías es el manejo de los pacientes con coronarias sin lesiones significativas. Es el antiguo síndrome X, la angina microvascular. Las guías hacen un buen repaso, un buen update de dónde estamos en esta situación. La verdad es que avances no hay muchos, pero sí que es bueno que nos recuerden de nuevo que este síndrome existe, que este síndrome es cardiopatía isquémica y que aún no teniendo lesiones coronarias existe isquemia coronaria y por tanto debemos ordenar el tratamiento. Y esto es lo que hacen las guías de enfermedad coronaria estable. De nuevo hay unos niveles de recomendación, como vemos aquí, para beta-bloqueantes, calcio antagonistas, incluso el nicorandil o inhibidores de la ECA en pacientes que son catalogados de angina microvascular, el antiguamente conocido síndrome. Otro aspecto importante, y con esto ya cierro el capítulo de las guías, es que las guías de enfermedad coronaria estable son concordantes con otras guías europeas, como no podía ser de otra manera, como las guías de revascularización. Y tal y como las guías de revascularización comentan, hay que echar mano del buen sentido común y de la colaboración entre los distintos equipos de profesionales que tratan estos enfermos para tomar decisiones allí donde haya dudas. Por ejemplo, este es un ejemplo en los pacientes que tienen enfermedad del tronco y están en situación estable, pues estas guías te recomiendan que si hay una enfermedad del tronco exclusiva, sin afectación de otros vasos, y es una enfermedad que afecta al origen del tronco, el segmento medio del tronco coronario izquierdo, y no hay un alto riesgo quirúrgico, pues son pacientes, aunque no se ve, pido disculpas en la pantalla, pues son pacientes donde la indicación de angioplastia pues está. Voy a hacer una, no sé si viendo así se verá mejor en la pantalla que están viendo ustedes. Pues son pacientes donde se ve la indicación de angioplastia. Sin embargo, en aquellos otros que tienen enfermedades de los otros vasos, que son lesiones complejas y que tienen un alto riesgo quirúrgico, pues un bajo riesgo quirúrgico, perdón, pues la indicación sería la angioplastia. Bien, lo importante es que se introduce de nuevo el tema de la discusión por el equipo cardiovascular o el heart team, donde intervienen los cardiólogos clínicos, donde intervienen los cirujanos y donde intervienen los cardiólogos intervencionistas. Bien, vamos ahora a hablar de los ensayos clínicos en relación con la cardiopatía isquémica más importantes que se presentaron en este mismo escenario. Son los llamados los late breaking clinical trials, es decir, los ensayos clínicos de última hora. Vamos a decir así, o las noticias de última hora. El primero de ellos, importante, fue el ensayo TASTE. El ensayo TASTE es un estudio en pacientes tratados con angioplastia primaria, un síndrome coronario agudo o infarto con elevación del ST, donde se trataba de ver si la aspiración rutinaria con un catéter de aspiración de trombo resulta en beneficio en comparación con la angioplastia convencional, sin aspiración de trombo, la mayor parte de ellos, como es lógico, con colocación de un stent. Esta es una pregunta clínicamente relevante, puesto que hasta ahora ha habido estudios algo contradictorios y, en cualquier caso, el catéter aspirador de trombo se ha convertido en una práctica rutinaria en la mayor parte de los laboratorios. Este es un estudio grande, más de 7.000 pacientes. Es un estudio que se consiguió hacer tan grande porque está basado en una estructura ya organizada de registro de los datos en los países escandinavos, en concreto fundamentalmente en Suecia, de los centros que tratan pacientes con infarto con elevación del ST. Bien, el endpoint de este estudio
fue la mortalidad a los 30 días y, como he dicho, la aleatorización consistió en la utilización rutinaria o no del catéter con aspiración de trombo durante la angioplastia primaria. Y aquí están los resultados. Es un estudio que podemos considerar desde el punto de vista del demostrar beneficio de la aspiración rutinaria del trombo como negativo. Es decir, no hubo un beneficio en cuanto al endpoint primario, que fue la mortalidad a los 30 días, de utilizar de forma rutinaria, insisto en esto, el aspirador de trombo cuando hacemos una angioplastia primaria. Claro, esto para la mayor parte de los hemodinamistas que tratamos pacientes con infarto, con elevación del ST, es un jarro de agua fría, puesto que a cualquiera de nosotros se nos ocurre que aspirar el trombo todo lo que podamos de una arteria ocluida en un infarto con elevación del ST debería ser bueno. Bien, yo creo que con esto debemos ser sensatos y probablemente lo que nos está diciendo es lo que he insistido en que no debe ser un tratamiento para utilizar de forma rutinaria, sino que debemos de seleccionar seguramente aquellos pacientes en los que seguimos convencidos que se benefician de la aspiración de trombo, como probablemente, seguramente sean aquellos donde hay mayor cantidad o contenido trombótico cuando vamos a comenzar la angioplastia. Bien, el siguiente de los estudios que se presentó de estos, que digo, estudios de última hora, Late Breaking Clinical Trials, fue el estudio TAO. El estudio TAO es un estudio grande que trataba de estudiar el beneficio de la utilización de un anticoagulante intravenoso dirigido frente al factor 10A, el otamixaban, en los pacientes tratados con síndrome coronario agudo. Son pacientes sin elevación del ST, los que se tratan según las guías con coronariografía precoz, donde lo que se hizo fue aleatorizarlos a utilizar el tratamiento convencional, heparina sódica, con o sin un anti-2-B3A, son pacientes de alto riesgo, versus este anticoagulante, el otamixaban. Había dos dosis distintas, una de ellas se suspendió en un ensayo en un estudio de los datos intermedios por mayor riesgo hemorrágico, y finalmente los resultados del estudio aparecen aquí, y de nuevo este es un estudio negativo, puesto que desde el punto de vista de beneficio clínico, medido por la mortalidad o infarto a los 30 días, no hubo beneficio en la utilización del otamixaban versus el tratamiento convencional, la heparina sódica, y sí que hubo un mayor riesgo hemorrágico en aquellos pacientes tratados con el otamixaban. De alguna manera, este es un estudio que cierra, digamos, la indicación de este anticoagulante en la sala de hemodinámica o en la fase aguda, mejor dicho, de los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Otro estudio también muy importante fue el estudio PRAMI. Este es un estudio de estrategia. Es un estudio que trata de valorar si los pacientes que llegan con un infarto, con elevación del ST al hospital, han de ser tratados exclusivamente la arteria ocluida, la relacionada con el infarto, o si deberíamos de aprovechar el mismo procedimiento de la angioplastia primaria para tratar aquellas otras lesiones que consideremos significativas a la vez que revascularizamos la arteria del infarto. Este es un estudio que se publicó como el resto simultáneamente en el New England, y es un estudio que se presentó pues de una manera muy arrogante, vamos a decirlo así, puesto que los datos son muy contundentes. Fíjense aquí cómo la reducción en cuanto al evento primario del estudio, que es la mortalidad cardiovascular, el infarto no fatal o la angina refractaria, pues fue altamente reducida en aquel grupo de pacientes, hasta un 65% de reducción en términos relativos, en el grupo de pacientes aleatorizados a la revascularización completa durante el mismo procedimiento de la angioplastia primaria, comparado con aquellos en los que solo se hizo revascularización de la arteria culpable. Bien, uno diría que aunque estos datos son muy contundentes, con una reducción, como he dicho, de un 65% en ese endpoint primario y de hasta un 64% en endpoints fuertes, como es la mortalidad o la recurrencia de infarto, este estudio tiene truco, porque realmente el brazo comparador, la mayor parte de los que me estén escuchando a lo mejor ya se han dado cuenta, no es la práctica habitual que hacemos la mayor parte de los centros. La mayor parte de los centros tratamos la lesión culpable en el momento de la angioplastia primaria, y allí donde hay lesiones severas, lo que normalmente hacemos es diferir el tratamiento
de la fase aguda, de las primeras 48 o 72 horas. Es decir, al tercer o cuarto día, los enfermos vuelven al laboratorio de hemodinámica para tratarse la segunda o la tercera lesión, de tal manera que se van de alta con una revascularización completa, que no fue lo que sucedió en este estudio, que los pacientes se iban de alta sin haberse hecho una revascularización completa. Bien, otro estudio importante en el terreno de los fármacos antiagregantes orales fue la presentación del estudio ACOAS. El estudio ACOAS es un estudio valiente que intentaba demostrar que la administración de una dosis de carga de 30 miligramos de prasugrel antes de conocer la anatomía coronaria, antes de hacer la coronariografía en pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues era más beneficiosa que lo que actualmente tenemos indicado en este fármaco, que es la utilización de él una vez que conocemos la anatomía y una vez que está previsto el hacer la angioplastia tal y como se diseñó en el ensayo Triton. Bien, es importante destacar que es un estudio que compara prasugrel frente a prasugrel y realmente lo que estamos comparando son dos estrategias de tratamiento: el iniciar el tratamiento, como he dicho antes de conocer la coronariografía, o el hacerlo después, como está indicado en las guías o en la indicación de este tratamiento. Bien, estos son los resultados. Son resultados, en cierto modo, negativos, vamos a decirlo así también, puesto que no se consiguió demostrar que un tratamiento previo con prasugrel en los pacientes que iban a ser sometidos a coronariografía resultara en un beneficio clínico en términos de reducir mortalidad, infarto, accidente cerebrovascular o recurrencia de angina. Y sin embargo, fíjense aquí cómo sí que hubo un mayor riesgo de sangrado en cuanto a los pacientes que fueron tratados previamente con el prasugrel. Esto, de alguna manera, pues, qué duda cabe, es una mala noticia para el prasugrel, puesto que confirma que el pretratamiento con prasugrel en estos tipos de pacientes, en estas circunstancias, donde el tratamiento se dio, hay que aclararlo, unas horas, 4 o 5 horas de media antes de realizar la coronariografía, pues puede ser perjudicial porque aumenta el riesgo de sangrado. Y cabe señalar aquí que estos mismos datos no son iguales para el estudio Plato con ticagrelor, donde efectivamente el tratamiento se comenzó antes de la coronariografía, incluso en pacientes que ya estaban tratados con clopidogrel, y eso no redundó o no significó un mayor riesgo de sangrado, como así vemos en este estudio en el post. Bien, algún estudio más ya relacionados con pacientes en situación crítica es el estudio LINK. El estudio LINK es un estudio en pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria, también aprovechando el registro de los países del norte de Europa, de los países de Escandinavia, donde se intentaba demostrar que la utilización del LUCAS, el LUCAS es un cardiocompresor que aparece en esta figura, donde la utilización de este cardiocompresor automático, con capacidad también para desfibrilar en el caso en el que el paciente tuviera ritmos desfibrilables, pues se intentaba demostrar que la supervivencia de este tipo de pacientes utilizando este dispositivo pues se veía mejorada respecto al tratamiento convencional, que es la reanimación, digamos, hecha por los equipos de asistencia extrahospitalaria manual. Bien, el endpoint primario, en este caso, era la supervivencia a las 4 horas, y fijaros cómo no hubo, desafortunadamente, beneficio de utilizar este cardiocompresor automático en este tipo de pacientes. Tampoco se encontró un beneficio en el resto de endpoints, el alta hospitalaria o la supervivencia al mes o a los 6 meses. Probablemente la explicación para esto es que se fue demasiado ambicioso a la hora de seleccionar el tipo de pacientes, y seguramente muchos de estos pacientes o bien no tenían ritmos desfibrilables recuperables, o eran en situaciones digamos en las que ni uno ni otro tipo de reanimación claramente resulta en un beneficio que seamos capaces de medir. Bueno, algún otro estudio más en relación con la cardiopatía isquémica, y ahora de nuevo con los pacientes con síndromes o con situaciones críticas.
es el estudio que intentaba, una vez más y de una vez por todas, diría yo, demostrar que la utilización del balón de contrapulsación intraórtico en los pacientes con shock cardiogénico, en este caso, resulta en un beneficio medible, que seamos capaces de demostrar en algún ensayo que efectivamente un tratamiento que estamos acostumbrados y conformes a utilizar en la mayor parte de las unidades de cuidados agudos cardiológicos, pues tenemos algún dato que respalde la utilización de él. Este es un estudio grande, de nuevo es un estudio con 600 pacientes, quizás es el más grande de los pacientes con shock cardiogénico que se ha publicado hasta ahora. Eran pacientes realmente en mala situación, se ve por estos datos de acidosis láctica, de oliguria, y aquí tenemos el grupo de pacientes tratados con balón de contrapulsación, de nuevo el grupo y el grupo control, y de nuevo, pues desgraciadamente este estudio no fue capaz de demostrar una mejoría en cuanto a la mortalidad a los 30 días, y por decir algo bueno, digamos que lo que sí que demostró es que la utilización tal y como hacemos hoy en día del balón de contrapulsación es seguro, es decir, no hubo mayor riesgo de complicaciones ni a nivel de isquemia periférica ni a otros niveles, y por lo menos es un tratamiento seguro, y los que trabajamos en unidades de cuidados intensivos cardiológicos, pues sí que sabemos o creemos todavía que hay un perfil de pacientes que claramente no sabemos todavía cómo demostrarlo, se benefician de una manera, no voy a decir inmediata, pero sí muy precoz, de la utilización del balón de contrapulsación. Bueno, estoy acabando. Hasta ahora he contado casi lo más novedoso y más rompedor desde el punto de vista de nuevos ensayos en el europeo. También hubo algunos eventos más sociales, diría yo, como es la presentación de la nueva Asociación de Cuidados Críticos Cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología. Digo nueva asociación porque hasta ahora era un grupo de trabajo y se ha convertido en asociación, y además con la buena noticia para la cardiología española de que el presidente ahora de esta nueva asociación elegido es un cardiólogo español, que es Héctor Bueno, y aquí está en esta sesión de presentación de esta asociación de datos españoles, datos del registro epidemiológico. Entonces, allí en el Congreso Europeo se mostraron algunos datos de cómo estamos manejando los síndromes coronarios agudos en España, y aquí vemos, pues es un ejemplo para mostrar cómo el tratamiento antiagregante antes de llegar a los hospitales en los pacientes con y sin elevación del FT, pues todavía, digamos, deja mucho que desear, ¿no? Es bueno para la aspirina, pero para el segundo antiagregante, pues vemos que todavía la utilización en nuestro medio es escasa. Aquí vemos alguna foto más del ambiente que había en el Congreso, y este es un estudio que me quiero parar a detener, porque es un estudio importante de un grupo español donde se trataba de ver si éramos capaces de reducir el tamaño del infarto durante la angioplastia primaria utilizando una infusión intracoronaria de adenosina. Es el ensayo PROMISE o el PROMISE del grupo de Valdebrón, y aquí tenemos al doctor García Delgado, que presentó los resultados en Ámsterdam. Es un estudio con un diseño exquisito, muy bien diseñado, donde se veía o se medía el tamaño del infarto utilizando resonancia magnética, y donde finalmente, pues de nuevo, esta es una terapia más que no se ha demostrado eficaz como terapia coadyuvante reduciendo el tamaño del infarto en la angioplastia primaria. Y bueno, yo creo que con esto he intentado destacar lo que fueron las novedades más importantes. Termino con esta diapositiva donde se ve una foto del próximo congreso del año que viene en Barcelona, donde seguramente va a haber novedades tan importantes como las que hubo en Ámsterdam este año. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por esta revisión excelente de lo más destacado del Congreso Europeo de Cardiología de Ámsterdam sobre cardiopatía isquémica. Yo creo que ha habido no solo guías, en este caso de guías de enfermedad coronaria estable, sino ensayos clínicos que o pueden tener una trascendencia a sus resultados relativamente inmediata en la práctica clínica, o que nos hacen pensar sobre futuras estrategias. Entonces, vamos a iniciar un debate sobre esta primera presentación, sobre un poco la opinión y quizás el comentario sobre la presentación de Antonio de las diferentes sedes. Y vamos a empezar por la sede de Bilbao, donde Pedro María Montes, el doctor Montes, nos va a hacer algún comentario, alguna impresión personal sobre la presentación de Antonio, sobre lo más relevante que ha habido en el Congreso Europeo de Ámsterdam. Buenas tardes. Hola.
Hola. No sé. Hola. Queda completo para activar el... ¿Me oís? Sí, sí. Ah, vale. Bueno, una felicitaciones al doctor Fernández por la excelente revisión que ha hecho. Me parecería, sobre todo, en las guías para la enfermedad coronaria estable, que yo creo que ha sido una cosa relevante. No cambia mucho, curiosamente, nuestra forma de trabajar con respecto a las previas, aunque sí separa un poco los procesos de diagnóstico y de estratificación. Y bueno, eso ya lo ha resaltado el doctor Fernández de una forma satisfactoria. Y los dos trabajos dentro de la cardiología clínica que me parecen más relevantes, quizás haya sido el PRAMI, que es un trabajo que nos compara la angioplastia preventiva, pero la compara con no hacer nada. Es que lo que falta en ese trabajo es compararla con la diferida o programada, ¿no? Evidentemente sí sale que es mucho mejor hacer una cosa que se tenía mucho antes, que era tratar todas las lesiones en el momento agudo, que dejar a los pacientes con tratamiento médico óptimo y, digamos, intentando encorajonadamente posponer cualquier tipo de revascularización a no ser que aparezca una isquemia severa, ¿no? Bueno, pues ese trabajo quizás es una cosa que nos quita el miedo para tratar en fase aguda las lesiones estas no responsables, pero no nos dice en el momento que lo tenemos que hacer. Pero bueno, parece un paso importante también. Y el segundo trabajo fue el que más, creo que impacto clínico a nivel general va a tener será el ACOAS. Que quizás nos dice que no hay que dar dosis de carga con Plasugrel, pero yo quería saber de forma clara si eso también es aplicable quizás a precargar con clopidogrel o con Plasugrel. Ya comentó él que en el plato pues muchos pacientes están pretratados y tal, pero bueno, a ver si claramente quizás se pudiera hacer terapia de precarga sin los riesgos que conlleva el Plasugrel. Sí, es muy interesante las tres cuestiones respecto a las guías que Antonio ha comentado. Yo creo que es una buena sistematización de la enfermedad coronario crónica. También un poco limita el uso indiscriminado de pruebas. Yo creo que es importante. Y estos dos aspectos relacionados con el PRAMI y el ACOAS. Antonio, ¿tú qué crees? A pesar de las limitaciones que se han comentado del PRAMI, de que debería haber una comparación con angioplastia diferida de las lesiones graves y no tanto esperar exclusivamente a la isquemia, casi a la isquemia espontánea o la isquemia inducida para hacer una angioplastia en segundo término. Si hay algún grupo de pacientes especial riesgo o en una situación hemodinámica estable donde tras estos resultados orientaría más al hemodinamista y al cardiólogo intervencionista a hacer una revascularización completa durante la angioplastia primaria. ¿Tú qué crees después de los resultados del PRAMI y en línea con el comentario que hacía el doctor Montes desde Bilbao? Yo creo primero agradecer a Montes, a Pedro su comentario, que ha sido muy acertado y sobre todo porque ha comentado un aspecto que quizá yo he pasado por alto, que es muy importante, y es que el ensayo PRAMI nos ha quitado el miedo en algún tipo de pacientes de ser más agresivos y de poder revascularizar en el mismo procedimiento no solo la arteria responsable, sino también el resto, digamos el otro lado de lo que estamos ahora comentando. En cuanto a lo que me comentas, José Ramón, yo creo que no, yo creo que lo he hecho muy bien. Realmente el estudio PRAMI no compara, el estudio PRAMI no compara la estrategia habitual que hacemos, que es el diferir la revascularización 2, 3 o 4 días, con el hacerlo todo de manera urgente, sino que realmente lo que hace es lo que él ha dicho bien, es no tratarles, es darles el alta sin haber revascularizado lesiones severas. Entonces yo creo que estos son buenas noticias para los intervencionistas, porque de alguna manera están reforzando la idea
de que las lesiones significativas mejor es tratarlas, o las lesiones severas mejor es tratarlas. Y luego el segundo mensaje importante es este primero que he dicho, que incluso habrá un perfil de pacientes de bajo riesgo, donde las lesiones sean relativamente sencillas y donde se pueda incluso con seguridad hacer un intervencionismo completo en el mismo momento del infarto agudo de miocardio. Sí, en realidad, pues esa es un poco la estrategia, es decir, tampoco era no hacer nada en el brazo comparador, sino que si los pacientes tenían espontáneamente isquemia o angina, a esos pacientes sí que les podrían revascularizar durante la hospitalización, pero es cierto que esto, sí que al menos en algún subgrupo de pacientes, pues esta estrategia de revascularizar de forma completa, pues sí ha quitado el miedo y un poco ha cambiado el paradigma de ir exclusivamente a la arteria culpable del infarto, ¿no? ¿Puedo comentar una cosa? Sí, sí. En las guías estas actualizadas comenta un caso curioso. Dicen que los pacientes que tienen un infarto de miocardio, las lesiones que le quedan deben de presentarse ya como enfermedad estable y que lo más conveniente es la revascularización según guía de presión, reserva de flujo fraccional. Entonces, yo creo que esa es la cuestión a la que se habría que definir. Si es mejor hacerlo eso, si es mejor hacerlo en base a isquemia inducible o hacerlo en el primer momento. O sea, las dos cosas son hasta cierto punto novedosas, una como consecuencia del estudio FRAME 2, creo que fue, ¿no? Y la otra, pues como consecuencia de esta otra valoración del FRAME. Sí, además en línea con lo que las guías de enfermedad coronaria crónica establecen, la valoración funcional de las lesiones, pero que eso es lo que no se ha estudiado en ese estudio, en el estudio FRAMI. Y ya finalmente, para continuar, los datos de la COUST, a mí tampoco me gusta mucho eso que siempre se dice de pretratamiento. Los pacientes con síndrome coronaria aguda no se pretratan, se tratan y se hace una estrategia global de estratificación de riesgo, de diagnóstico y de tratamiento. Antonio, ¿tú qué crees en línea con lo que Pedro nos decía? ¿Esto elimina el pretratamiento, es decir, la dosis de carga inicial del segundo antiagregante, o solamente aplica a prasugrel y no tanto a clopi o a ticagrelor? ¿Tú qué opinas en ese sentido? Bien, yo creo que este estudio, la verdad es que no, a mí no me aclara, o sea, no aclara realmente la importancia o no de lo que es el iniciar el tratamiento, vamos a decirlo apropiadamente, antes o no de la coronariografía, porque esa no es la pregunta clínica. La pregunta clínica no es si debemos iniciar el tratamiento 3 o 4 horas antes de una coronariografía, cuando ya hemos decidido que lo que vamos a hacer es una coronariografía, sino la pregunta realmente y el porqué del tratamiento previo o el pretratamiento es realmente o nace realmente de aquellas situaciones en las que tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo, donde planeamos una estrategia que se va a hacer una coronariografía en las primeras 72 horas, es decir, tenemos que iniciar un tratamiento antiagregante que, vamos a decirlo así, va a funcionar o va a empezar a funcionar de manera previa a la coronariografía y antes de conocer el diagnóstico durante el primero, segundo, tercer día, pero yo no entiendo muy bien qué sentido tiene el iniciar un tratamiento oral con un antiagregante o no lo encuentro, digamos, tan trascendental cuando la coronariografía se va a hacer en las horas siguientes. ¿Qué es lo que sucede? Aunque la intención del estudio probablemente fuera esta primera que he dicho yo, ¿qué es lo que sucede? Cuando pones en marcha un estudio, todos de alguna manera seleccionamos aquellos centros y aquellos pacientes mejores para el estudio, que menos problemas nos van a dar y terminamos haciendo lo más fácil para el estudio. En este caso, lo más fácil para el estudio probablemente era reconocer un paciente, incluirlo, darle la dosis de tratamiento y pasarlo al laboratorio de hemodinámica, no digo inmediatamente, pero en ese mismo día, unas horas después. Entonces, realmente ahí el concepto de iniciar el tratamiento previamente a la coronariografía quizá para mí se pierde, ¿no? Sí, yo creo que ese es un poco el mensaje, es decir, porque el estudio, la coronariografía es relativamente precoz una vez hecho el diagnóstico, y ese es el escenario que uno puede debatir el valor de la doble antiagregación previa a una coronariografía que pudiéramos decir precoz, y el escenario ya de una coronariografía más diferida, como de las 24, 48 horas o incluso un poco posterior, sería quizás un escenario diferente. Este estudio analizaba esto y plantea esa duda, pues probablemente no aporte nada y puede incrementar el riesgo de sangrado si va de forma inmediata al intervencionismo.
Vamos a continuar. La sede de Tarragona, Alfredo vas de allí. ¿Algún comentario sobre la presentación de Antonio y las novedades del europeo de cardio? Sí, muchas gracias. Como comentarios quisiéramos hacer un par. En primer lugar, con respecto a las guías de enfermedad coronaria estable, hay un dato que está siendo objeto de debate y es el situar a los calcioantagonistas en el primer eslabón del tratamiento médico de la angina. Y esto es así porque la evidencia de esto es ya de estudios muy antiguos, reciente no hay nada, y bueno, mucha gente pues no está muy cómodo con esta indicación. Quisiéramos saber algún comentario. Sí, este es un debate en base a una evidencia muy antigua. Las guías siguen manteniendo como alternativa a los betabloqueantes en primera línea a los calcioantagonistas, fundamentalmente los no dihidropiridínicos. ¿Qué te parece, Antonio, esto? Bien, yo creo, la verdad es que seguramente Alfredo conozca mejor que yo los estudios en los que se basa esta recomendación, pero sí que es verdad que aunque el nivel de recomendación es alto, el nivel de evidencia que las guías dan a la utilización de calcio antagonistas es menor, ¿no?, que el de betabloqueantes, ¿no? Es lo que era nivel B frente a una A que pudieran dar a los betabloqueantes. Pero bien, yo creo que ahí las guías han sido, digamos, generosas, ¿no?, con los calcio antagonistas, probablemente porque, bueno, pues porque los betabloqueantes tienen efectos secundarios, no todos los pacientes los toleran igual y de alguna manera hay que dejar una segunda opción, por decirlo así, que tenga una recomendación alta en pacientes con angina o con enfermedad coronaria estable. No encuentro otra explicación. No sé si hay alguien más que se le ocurra algo que justifique el porqué de del mantenimiento con los estándares de hoy, por decirlo así, de esta alta recomendación. ¿Qué opinas, Alfredo, de esto? ¿Tu opinión personal? Decir que fue muy comentado. Yo tuve la oportunidad de participar en la revisión de esas guías y eso fue un tema que hubo múltiples mails de ida y de vuelta respecto al primera línea de calcioantagonistas basado en una evidencia relativamente antigua. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Bueno, yo opino lo mismo, que nos ha extraído mucho esta indicación. De hecho, en la editorial que estamos preparando ahora para la revista de cardiología, vamos a comentar este aspecto, porque la mayoría de la gente que ha opinado en esta editorial, que hay muchos cardiólogos implicados, pues la mayoría de la gente opina que esto pues es una indicación que hoy en día a lo mejor no tiene ese grado de evidencia que sale en las guías. ¿Algún comentario más? Sí, otro muy rápido es con respecto al estudio de la tromboaspiración en el infarto de miocardio. Realmente es un estudio que nos incomoda mucho a todos, ya lo ha comentado Antonio, porque nos da la impresión de que sacar el trombo es mejor que dejarlo ahí dentro y que de alguna forma pues puede mejorar la perfusión miocárdica y el fenómeno de no reflujo. Pero nos comentan por aquí que muy recientemente hay un metaanálisis en JACC que va a favor de aspirar el trombo, y ya ha comentado Antonio que él como hemodinamista pues se siente más cómodo si aspira el trombo que si lo deja allí, pero ¿algún comentario adicional, Antonio? Yo creo que recalcaba mucho la palabra rutinaria durante la presentación del estudio, porque claro, el estudio lo que comparaba era la aplicación rutinaria versus la no aplicación rutinaria de la tromboaspiración. Yo creo que en esto, como en todo, no es ni blanco ni negro, y todos sabemos que cuando hacemos una angioplastia primaria lo que nos encontramos en la angiografía es muy, muy variable. Desde arterias abiertas con poca cantidad de trombo por el motivo que sea, porque haya habido una lisis espontánea o porque realmente haya una lesión severa debajo y poco trombo, versus arterias ectásicas con mucha cantidad de trombo. Entonces, bien, yo creo que al final este es un estudio que probablemente no había que haberlo hecho. O sea, probablemente lo que habría era que haber buscado un nicho de aquellas tipos de lesiones donde todos estamos convencidos que la aplicación de la trombectomía o aspiración de trombo es eficaz, y entonces dirigir el estudio a ese tipo de lesiones y no haber pretendido el convertirlo en una terapia obligada estándar de una angioplastia primaria, ¿no? Entonces es un arma que ahora se vuelve contra el propio estudio, ¿no? Sí, está claro que probablemente la selección de los pacientes, el estudio también te obligará a seleccionar qué pacientes podemos pensar que se benefician más de extracción mecánica del trombo, que probablemente sean los que tengan mayor material trombótico e incluso
oclusiones más proximales. Alfredo, ¿quieres hacer algún comentario más? Muchas gracias. Nada, pasamos entonces a la sede de Jaén, el doctor Juan Carlos Fernández. Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, perfecto. Hola. Bueno, lo primero, felicitar al doctor Fernández Ortiz por su excelente revisión de lo más relevante presentado en cardiopatía isquémica. Yo creo que ha sido un buenísimo resumen. Y más que nada hacer un par de comentarios sobre estoy bastante en general de acuerdo con los comentarios que se han dicho. En cuanto a la guía de angina estable, sí tengo la impresión de que no hay grandes novedades, ¿no? Quizás pues la aportación de fármacos como la ivabradina o la ranolazina en pacientes con Angor estable, pero realmente pocas aportaciones más, creo. En cuanto al estudio PRAMI, yo creo que hay un elemento esencial que a lo mejor no se ha comentado y es quizás es verdad que lo que más llama la atención es la seguridad de tratar todas las lesiones cuando un paciente se le somete a una angioplastia primaria, pero yo creo que lo importante es decidir si tratar todo o no en función de la complejidad del resto de lesiones, ¿no? Quizás la conclusión de este estudio para mí, que soy hemodinamista, es que en los casos en los que no haya unas lesiones muy complejas se puede tratar con seguridad. Sí. Se ha parado el comentario que nos hacían desde Jaén. Antonio, quizá aprovechamos para... Sí, el comentario respecto a la complejidad de las lesiones, si ir a lesiones más anatómicamente que puedan parecer más sencillas, las lesiones más complejas quizás dejarlas para un segundo tiempo. ¿Tú crees que eso puede condicionar el intervencionismo en la fase aguda? Yo creo que aquí el sentido común es lo que dicta, ¿no? Y efectivamente ya lo hemos comentado, que es la complejidad o no solo de las lesiones que el paciente presente, sino también del propio paciente, ¿no? Porque el propio paciente, un paciente anciano, con insuficiencia renal, en fin, hay una serie de connotaciones complejas, no solo desde el punto de vista de la anatomía, que pueden hacerte pensar en que lo mejor es diferir el tratamiento de las lesiones, y también lo contrario, aquel paciente en situación crítica ya teníamos esa indicación previamente en el que este estudio nos va a apoyar además más en ser lo ambiciosos, revascularizando todo lo que podamos en los pacientes que estén en situación más crítica, ¿no? Y luego, respecto a otro comentario que ha hecho, quizá aprovecho para decir respecto a novedades sobre tratamientos como la ivabradina. No lo hemos comentado hasta ahora, pero yo creo que sí que es una novedad también importante de estas guías el haber colocado, no digo ya la ivabradina, sino la frecuencia cardíaca como un objetivo de tratamiento en los pacientes con enfermedad coronaria estable. Hasta ahora llevamos años oyendo hablar de ello, hay muchas publicaciones al respecto, pero no aparecía en las guías como aparece ahí como un objetivo del tratamiento a conseguir con el beta-bloqueante, el calcio antagonista, o como segunda línea o incluso primera línea fármacos como la ivabradina. Sí, yo creo que eso es una novedad importante de las guías de enfermedad coronaria estable, la frecuencia cardíaca como factor de riesgo en la estratificación de riesgo y como objetivo terapéutico, y eso también puede condicionar de alguna forma la selección del tratamiento. Yo no sé si Juan Carlos, ¿quieres hacer algún comentario más respecto a esta presentación? Simplemente añadir sobre el estudio ACOAS que estoy totalmente de acuerdo en que no responde o no nos descifra realmente si es beneficioso o no hacer tratamiento previo a la coronariografía con prasugrel o no en la práctica clínica habitual, como se ha comentado, ¿no? Nosotros por nuestras condicionantes de tener una sala y una dispersión geográfica importante, pues solemos tratar o hacer el cateterismo de estos pacientes a las 48, 72 horas o cuando se pueda, ¿no? Y en ese caso yo creo que es necesario que los pacientes estén tratados con doble antiagregación, y lo que se plantea la duda es qué tipo de doble antiagregación, ¿no? En el estudio Plató pasó un poco lo mismo también, que los pacientes con síndromes coronario agudo sin elevación de CT
pues también fueron a hemodinámica en un plazo muy corto después de la randomización, ¿no? Entonces, para mí eso sigue siendo una duda, ¿no? Sí, está claro que el comentario de antes, es decir, los pacientes, sobre todo en esa estrategia un poco más diferida de la coronariografía, de lo que se ve en los ensayos clínicos, los pacientes deben tratarse de forma adecuada. Por eso a mí eso del pretratamiento, parece que es pretratamiento para hacer una cosa, esa cosa que es el intervencionismo está integrado en el tratamiento global y quizás el diseño de estos estudios con intervencionismo muy precoz no aplica muchas veces a la realidad de muchos sitios en donde el intervencionismo se hace un poco más diferido. Yo no sé si, Antonio, quieres hacer algún comentario de esto, aunque ya lo habíamos hablado. Yo creo que es redundar en lo mismo, ¿no? Realmente este lo ha explicado muy bien Juan Carlos, ¿no? No refleja la práctica habitual ni responde a la práctica clínica de la necesidad o no, o la utilización o no, la validez o no, vamos a decirlo así, del prasugrel en los pacientes en los que se les va a hacer la coronariografía al día siguiente o 2 días después o 3 días después. Sí. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar a la sede de Cádiz. Jesús Oneto, por favor, ¿quieres hacer tus comentarios respecto a la presentación de las novedades del europeo? Hola, ¿qué tal? Nada, saludarte a ti y por supuesto darle la enhorabuena también a Fernández Ortiz por la presentación que ha sido desde mi punto de vista corta y muy interesante. Un poco incidir yo en mi condición de hemodinamista, pues también me llamó mucho la atención el PACE con lo de la aspiración de trombo. Efectivamente, yo creo que es importante que conozcamos. Yo me siento mucho más cómodo aspirando el trombo, sobre todo cuando hay trombo, y los resultados inmediatos son mucho mejores con la aspiración. La muerte a 30 días, pues probablemente también es causa de la propia patología del paciente. No creo que tenga mucha relación con la aspiración o no de fondo. En cuanto al otro estudio de la COS, pues también, como igual que dice Juan Carlos, pues a mí me gustan que los pacientes vengan antiagregados a mi sala de hemodinámica. Lamentablemente pues parece que el prasugrel, a diferencia de otros antiagregantes, pues no ha demostrado una buena ventaja en eso, porque los resultados que se han plasmado son negativos. Y la otra gran cosa también, pues lo de tratar la arteria no responsable. Yo me gustaría conocer el grado de morbilidad, no ya de mortalidad, sino de morbilidad que hay durante el acto del propio intervencionismo y en los días posteriores, aunque el paciente no esté incluido, pero efectivamente estamos hablando de insuficiencias renales por aumento de la cantidad de contraste, o de que se te diseca la arteria, o que tenga líneas ventriculares, es decir, una serie de cosas, ¿no? Y por lo demás, bueno, felicitaros de verdad porque creo que ha sido todo estupendo. Muy bien, yo no sé, Antonio, si quieres hacer algún comentario. Yo creo que es relevante también esto de que a veces cuando en la angioplastia primaria se pueda dilatar mucho el procedimiento, si vas a otra serie de arterias, el volumen de contraste que él decía es muy importante en algunos pacientes con el riesgo de nefropatía por contraste y la relación de la nefropatía con contraste con el pronóstico, incluso con el sangrado. Bueno, seguramente es la individualización de qué lesiones y qué pacientes en línea con lo que quizás Antonio antes nos contestaba. Yo no sé si quieres hacer algún comentario adicional, Antonio. No, bueno, simplemente añadir que el estudio que todos estamos demandando no está hecho, ¿no? Que realmente el comparar, el hacer una revascularización completa en el mismo procedimiento con todo lo que ello, digamos, lleva consigo, ¿no? De mayor riesgo y demás, versus hacer una revascularización diferida 2-3 días, que es la práctica habitual, o 4 días que hacemos en la mayor parte de los centros una vez, digamos, que han pasado esas primeras 48 horas de la angioplastia primaria. Ese estudio no está hecho ni el PRAMI responde a esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la sede de Alicante. Juan Ruiz Nodar, por favor. Gracias, José Ramón. Bueno, en primer lugar, pues reitero mis felicitaciones a Antonio por un resumen, yo creo que conciso, claro, esquemático, muy completo. Vamos, yo que no fui al europeo, pues como se hubiera estado. Antonio, muchas gracias. 2 comentarios, uno mío y otro de la audiencia, compañero de la sala. Entonces, mira, empiezo un poco por
me alegro que hayas comentado estudios con resultados negativos. Y voy a hablar del que no has hablado tú, del que no han hablado el resto de compañeros, del TAO. Yo creo que es importante, me gustaría algún comentario tuyo, que yo creo que probablemente hayamos llegado ya al límite de la anticoagulación en la fase aguda, ¿no? O sea que yo creo que ahora mismo intensificar la anticoagulación significa ya someter al enfermo a más riesgo de sangrado, y es muy difícil ya mejorar la eficiencia a base de anticoagular más al enfermo, sabiendo que ahora mismo un enfermo con un síndrome coronario agudo que se inestabiliza se va a llamar al equipo urgente, se va a hacer el fin de semana, se va a hacer incluso por la noche el cateterismo, y eso es lo que va a mejorar la eficacia o la mejor evolución de nuestro enfermo, y no probablemente una terapia ya mucho más intensiva, metiendo anticoagulantes más potentes como es el otamixaban. Me gustaría un comentario de aquí. Y otro comentario que me ha hecho un compañero, yo creo que es muy importante, se discute efectivamente en el manejo del HAPIN, el uso de la escala Syntax por equipo de hemodinámica para decidir qué tipo de revascularización quirúrgica o no quirúrgica. ¿Tú realmente usas esto en tu práctica clínica? ¿Lo ves útil aplicar un score pues, realmente tan complejo y a veces poco práctico? Muy bien, Antonio, ¿qué te parece si hemos llegado al fin de anticoagular más o con anticoagulantes más potentes en el síndrome coronario agudo y en la combinación con antiagregantes? En primer lugar. Yo creo que probablemente mirando la potencia no necesitamos más. Yo creo que los anticoagulantes que utilizamos son suficientemente potentes en cuanto a la anticoagulación, y quizá no sea por ahí por donde debamos seguir progresando, sino digamos más bien por el lado de la seguridad, no de la potencia. Y yo creo que la intención de cualquier nuevo anticoagulante que se le da por entendido, digamos, que es potente desde el punto de vista de la anticoagulación, viene más bien, digamos, el supuesto beneficio por el lado de la seguridad. Y quizá ese era es un motivo por el que todavía, digamos, estamos invirtiendo en buscar nuevos anticoagulantes, y quizá por el que algún anticoagulante de los que últimamente tenemos, como es la vivaridurina, por ejemplo, pues sí que está entre nosotros y sí que tiene un nicho y, digamos, ha suplantado a la heparina convencional o a la enoxaparina o el fondaparinux, no porque sea mejor anticoagulante, sino que por las propiedades farmacodinámicas o, en fin, o el mecanismo o lo que sea, es un fármaco que se ha demostrado más seguro. Y ahí yo sí que creo que podemos seguir progresando, o podemos encontrar fármacos más seguros, anticoagulantes más seguros. Y la segunda cuestión respecto a usar el Syntax, la utilidad del Syntax en la decisión de intervencionismo o cirugía, o incluso la nueva propuesta del Syntax funcional, incorporando al Syntax la reserva de flujo. ¿Qué te parece? La pregunta era si lo utilizaba en la práctica clínica, lo utilizábamos, y la respuesta es que sí. La respuesta es que cada vez más, al final, todos tenemos, sin necesidad de hacer el Syntax Score, una idea clara de lo que son lesiones complejas o lesiones sencillas, pero cuando hablamos entre distintos especialistas, y aquí estamos hablando los cardiólogos intervencionistas con los cirujanos cardíacos o dentro de la misma especialidad, con los cardiólogos clínicos, necesitamos quitarle esa subjetividad a la seguridad de las lesiones y utilizar puntuaciones. Y a pesar de la complejidad, que estoy de acuerdo, que no es fácil de calcular, en mi unidad nos hemos acostumbrado a utilizarlo en todos los pacientes que tienen enfermedad multivaso, y no dejamos que ningún enfermo sea discutido o presentado en la sesión sin que se haya hecho el cálculo, ¿no? Y sí que nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo cuando, obviamente, en los valores extremos, o bajo Syntax Score o alto Syntax Score. Sí, a mí también me parece que es un comentario muy importante la utilización de scores, no solamente un score anatómico como el Syntax para la decisión de qué hacer, sino incluso scores de riesgo que deberíamos utilizar quizás de una forma más rutinaria, como el GRACE o el que seleccionamos, idealmente el GRACE, yo creo, e incluso utilizar scores de sangrado, que a veces también, e incluso scores de riesgo de nefropatía por contraste, porque eso sí que nos va a poder permitir hacer una individualización mejor del riesgo, no solo del riesgo, sino también de las terapias que podemos aplicar. Pues bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente sede, que es la sede de Burgos, el doctor Luis Iglesias. Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí. Sí, desde aquí felicitar también al doctor por su presentación tan detallada y
tan sencilla de entender. Y creo que a mí lo que me ha llamado la atención de la presentación, entrando en lo del sentido común, llama la atención lo que el estudio TASTE sobre la aspiración de trombo, que en principio la lógica te induce a pensar que tendría que ser mejor. Si a los hemodinamistas esto es una opción recomendable, me gustaría saber la opinión del doctor Fernando Ortiz. Antonio, la aspiración de trombo después del TASTE, un poco remarcar en cómo ves tú el escenario de la aspiración mecánica del trombo. Por añadir algo nuevo que no hayamos dicho respecto al propio sentido común, voy a decir algo, y es que aspirar el trombo es muy sencillo. Digamos que también hay que decir que cuando estamos hablando de utilizar esta técnica no estamos hablando de hacer algo que sea excesivamente complejo o que aumente un riesgo importante al procedimiento. Entonces, sumado que esto es una técnica sencilla y que como bien se ha apuntado por otros compañeros que han intervenido, que no tenemos duda los que nos dedicamos a esto, que hay un nicho y un perfil de pacientes que quitar el trombo seguro que es mejor dejarlo ahí. Bueno, pues yo creo que a pesar de los resultados del TASTE, todavía seguro que hay un grupo de pacientes en los que se benefician de utilizar un procedimiento, como digo, sencillo, como es la aspiración del trombo. Muy bien, pasamos a la sede de Badajoz. La doctora María Reyes. María, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí en la sede donde estamos nosotros, aunque estamos varios cardiólogos, hemodinamistas, también hay otras representaciones como médicos de urgencia, emergencia, de UCI. Y yo quería hacer una pregunta un poco distinta de la que el doctor Antonio Fernández Ortiz no ha entrado muy en profundidad, pero sí que creo que es interesante. Va un poco también la línea de la COAS, pero sobre todo es qué estrategia, es una pregunta más bien personal hacia él y hacia usted, doctor Ponate, sobre las estrategias que utilizan las ambulancias o los sistemas de emergencia, qué estrategia utilizan con los antiagregantes. Porque claro, ahora con los resultados de la COAS te quedas así diciendo, bueno, entonces ¿a qué le vamos a dar en la ambulancia? No les da mucho. Sé que aquí probablemente hay gente que esa pregunta nos interesaría saber sobre todo qué actitud están teniendo ustedes desde su 112 o las ambulancias en los traslados, ya no solo en las primarias, que bueno, nos lo pueden comentar, sino sobre todo con este último resultado, los pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST. Antonio, un poco, ¿qué hace? ¿Cuál es el protocolo aquí en Madrid de la primaria que habéis puesto en marcha, de la doble antiagregación en la ambulancia? Y un poco una reflexión también de este tema de la doble antiagregación en el síndrome coronario agudo sin elevación de ST prehospitalario, podríamos decir. Sí, yo creo nosotros aquí distinguimos muy bien el protocolo de manejo, como ya se ha apuntado, en los pacientes con elevación del ST y los pacientes sin elevación del ST. En el primero de ellos, con elevación del ST, los pacientes que van dirigidos hacia un hospital con hemodinámica para hacerse una angioplastia primaria, que es lo que hacemos desde hace unos pocos meses con el código infarto puesto ya en marcha en la Comunidad de Madrid. Ahí no tenemos duda, todos estamos de acuerdo, tanto las ambulancias como los hospitales, en que el tratamiento hay que iniciarlo lo antes posible y que los pacientes lleguen antiagregados al laboratorio de hemodinámica. Y hoy por hoy el tratamiento que se utiliza autorizado son tanto el clopidogrel como el prasugrel como el ticagrelor. Los tres, digamos, están autorizados y los tres se utilizan, ¿no? Entonces la decisión la toman las ambulancias. Es muy difícil establecer, o no hemos sido capaces, vamos a decirlo así, de establecer en qué pacientes preferimos unos o preferimos otros. Sabemos cuáles son las contraindicaciones de uno y de otro. Sabemos cuándo el prasugrel está contraindicado. Por ejemplo, los pacientes que han tenido un ictus previo, eso sí que es algo que lo tenemos muy en cuenta. Sabemos algunos perfiles de pacientes como aquellos ancianos mayores de 75 años o de bajo peso donde el prasugrel tiene menos eficacia, pero el resto ya digo que está abierto a cualquiera de los tres tratamientos, ¿no? Si tengo que decir cuál es el que más se está utilizando, hoy por hoy sigue siendo el clopidogrel, que más se utiliza en las ambulancias, y de tal manera que la patata caliente, por decirlo así, sobre la decisión del tratamiento antiagregante pasa a los hospitales, donde se reevalúa el tratamiento que se ha iniciado en la ambulancia
y donde en aquellos pacientes que por el motivo que sea, porque los consideramos de más riesgo trombótico, por ser diabéticos, por tener poco riesgo hemorrágico, que antes lo has apuntado tú también, y garantía de más seguridad de utilizar un fármaco más potente, pues estamos haciendo el switching en los laboratorios de hemodinámica. Eso es lo que estamos haciendo en un porcentaje no despreciable de los pacientes que vienen antiagregados con clopidogrel al hospital. Y luego, en relación al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues ya el escenario es mucho más confuso. Ahí, desde hace años, el tratamiento que se viene utilizando, y fue un mensaje que se consiguió introducir de una manera muy fuerte, no solo en las ambulancias, sino en los servicios de urgencias y, en fin, antes de la llegada a la hemodinámica, el inicio del tratamiento con clopidogrel. Entonces, el clopidogrel sigue siendo, y por hoy, el tratamiento que más se utiliza en los servicios de urgencias, y de nuevo nos planteamos en la misma situación, en que una vez que el paciente llega al hospital, se hace una reevaluación, vamos a decirlo así, del riesgo hemorrágico, del riesgo isquémico, en muchos de ellos ya conociendo la anatomía coronaria y la intervención que en ellos se haya hecho, y hacemos el switching a prasugrel o ticagrelor. Yo creo que esto es muy importante, porque en realidad la valoración del riesgo del paciente, seguramente el riesgo isquémico, del riesgo hemorrágico, seguramente nos podrá ayudar en la selección de uno u otro antiagregante, e incluso de incluirlo en las guías y en el protocolo que ya desde el punto de vista en el manejo extrahospitalario tengamos de los pacientes. No compara, el estudio PRAMI no compara la estrategia habitual que hacemos, que es el diferir la revascularización 2, 3 o 4 días, con el hacerlo todo de manera urgente. No, que realmente lo que hace es lo que él ha dicho bien, es no tratarlo, es darles el alta sin haber revascularizado lesiones severas. Entonces, yo creo que estos son buenas noticias para los intervencionistas, porque de alguna manera están reforzando la idea de que las lesiones significativas mejor es tratarlas, o las lesiones severas mejor es tratarlas. Y luego el segundo mensaje importante es este primero que he dicho, que incluso habrá un perfil de pacientes de bajo riesgo, donde las lesiones sean relativamente sencillas y donde se pueda incluso con seguridad hacer un intervencionismo completo en el mismo momento del infarto agudo del miocardio. Sí, en realidad pues esa es un poco la estrategia, es decir, tampoco era no hacer nada en el brazo comparador, sino que si los pacientes tenían espontáneamente isquemia o angina, a esos pacientes sí que les podrían revascularizar durante la hospitalización, pero es cierto que esto, sí que al menos en algún subgrupo de pacientes, pues esta estrategia de revascularizar de forma completa, pues sí ha quitado el miedo y un poco ha cambiado el paradigma de ir exclusivamente a la arteria culpable del infarto, ¿no? ¿Puedo comentar una cosa? Sí. En las guías estas actualizadas comenta un caso curioso. Dicen que los pacientes que tienen un infarto de miocardio, las lesiones que le quedan deben de presentarse ya como enfermedad estable, y que lo más conveniente es la revascularización según guía de presión, que se habla de flujo fraccional. Entonces, yo creo que esa es la cuestión a la que se habría que definir. Si es mejor hacerlo eso, si es mejor hacerlo en base a isquemia inducible o hacerlo en el primer momento. O sea, las dos cosas son hasta cierto punto novedosas, una como consecuencia del estudio FRAME 2, creo que fue, ¿no? Y la otra, pues como consecuencia de esta otra valoración del FRAME. Sí, además en línea con lo que las guías de enfermedad coronaria crónica establecen, la valoración de las lesiones. Creo que eso es lo que no se ha estudiado en ese estudio, en el estudio PRAMI. Y ya finalmente, para continuar, los datos de la COUSTEF, a mí tampoco me gusta mucho eso que siempre se dice de pretratamiento. Los pacientes con síndrome coronario agudo no se pretratan, se tratan, y se hace una estrategia global de estratificación de riesgo, de diagnóstico y de tratamiento. Antonio, ¿tú qué crees, en línea con lo que Pedro nos decía? ¿Esto elimina el pretratamiento, es decir, la dosis de carga inicial del segundo antiagregante, o solamente aplica a prasugrel,
y no tanto a clopi o a ticagrelor. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Bien, yo creo que este estudio, la verdad es que no, a mí no me aclara, o sea, no aclara realmente la importancia o no de lo que es el iniciar el tratamiento, vamos a decirlo apropiadamente, antes o no de la coronariografía, porque esa no es la pregunta clínica. La pregunta clínica no es si debemos iniciar el tratamiento 3 o 4 horas antes de una coronariografía, cuando ya hemos decidido que lo que vamos a hacer es una coronariografía, sino la pregunta realmente y el porqué del tratamiento previo o el pretratamiento es realmente o nace realmente de aquellas situaciones en las que tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo, donde planeamos una estrategia que se va a hacer una coronariografía en las primeras 72 horas, es decir, tenemos que iniciar un tratamiento antiagregante que, vamos a decirlo así, va a funcionar o va a empezar a funcionar de manera previa a la coronariografía y antes de conocer el diagnóstico durante el primero, segundo, tercer día, pero yo no entiendo muy bien qué sentido tiene el iniciar un tratamiento oral con un antiagregante o no lo encuentro, digamos, tan trascendental cuando la coronariografía se va a hacer en las horas siguientes. ¿Qué es lo que sucede? Aunque la intención del estudio probablemente fuera esta primera que he dicho yo, ¿qué es lo que sucede? Cuando pones en marcha un estudio, todos de alguna manera seleccionamos aquellos centros y aquellos pacientes mejores para el estudio, que menos problemas nos van a dar y terminamos haciendo lo más fácil para el estudio. En este caso, lo más fácil para el estudio probablemente era reconocer un paciente, incluirlo, darle la dosis de tratamiento y pasarlo al laboratorio de hemodinámica, no digo inmediatamente, pero en ese mismo día, unas horas después. Entonces, realmente ahí el concepto de iniciar el tratamiento previamente a la coronariografía quizá para mí se pierde, ¿no? Sí, yo creo que ese es un poco el mensaje, es decir, porque el estudio, la coronariografía es relativamente precoz una vez hecho el diagnóstico y ese es el escenario que uno puede debatir el valor de la doble antiagregación previa a una coronariografía que pudiéramos decir precoz, y el escenario ya de una coronariografía más diferida, como de las 24, 48 horas o incluso un poco posterior sería quizás un escenario diferente. Este estudio analizaba esto y plantea esa duda, pues probablemente no aporte nada y puede incrementar el riesgo de sangrado si va de forma inmediata al intervencionismo. Vamos a continuar. La sede de Tarragona, Alfredo Bardallí, ¿algún comentario sobre la presentación de Antonio y las novedades del europeo de cardio? Sí, muchas gracias. Como comentarios quisiéramos hacer un par. En primer lugar, con respecto a las guías de enfermedad coronaria estable, hay un dato que está siendo objeto de debate y es el situar a los calcioantagonistas en el primer eslabón del tratamiento médico de la angina. Y esto es así porque la evidencia de esto es ya de estudios muy antiguos, reciente no hay nada, y bueno, mucha gente pues no está muy cómodo con esta indicación. Quisiéramos saber algún comentario. Sí, este es un debate en base a una evidencia muy antigua. Las guías siguen manteniendo como alternativa a los betabloqueantes en primera línea a los calcioantagonistas, fundamentalmente los no dihidropiridínicos. ¿Qué te parece, Antonio, esto? Bien, yo creo que la verdad es que seguramente Alfredo conozca mejor que yo los estudios en los que se basa esta recomendación, pero sí que es verdad que aunque el nivel de recomendación es alto, el nivel de evidencia que las guías dan a la utilización de calcio antagonistas es menor, ¿no?, que el de betabloqueantes, ¿no? Es lo que era nivel B frente a una A que pudieran dar a los betabloqueantes. Pero bien, yo creo que ahí las guías han sido, digamos, generosas, ¿no?, con los calcio antagonistas, probablemente porque, bueno, pues porque los betabloqueantes tienen efectos secundarios, no todos los pacientes los toleran igual y de alguna manera hay que dejar una segunda opción, por decirlo así, que tenga una recomendación alta en pacientes con angina o con enfermedad coronaria estable. No encuentro otra explicación. No sé si hay alguien más que se le ocurra algo que justifique el porqué de del mantenimiento con los estándares de hoy, por decirlo así, de esta alta recomendación. ¿Qué opinas, Alfredo, de esto? ¿Tu opinión personal? Decir que fue muy comentado. Yo tuve la oportunidad de participar en la revisión de esas guías y eso fue un tema que hubo múltiples mails de ida y de vuelta respecto al primera línea de calcioantagonistas basado en una evidencia relativamente antigua. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Bueno, yo opino lo mismo, que nos ha extraído mucho esta indicación.
De hecho, en la editorial que estamos preparando ahora para la revista de cardiología, vamos a comentar este aspecto, porque la mayoría de la gente que ha opinado en esta editorial, que hay muchos cardiólogos implicados, pues la mayoría de la gente opina que esto pues es una indicación que hoy en día a lo mejor no tiene ese grado de evidencia que sale en las guías. ¿Algún comentario más? Sí, otro muy rápido, es con respecto al estudio de la tromboaspiración en el infarto de miocardio. Realmente es un estudio que nos incomoda mucho a todos, ya lo ha comentado Antonio, porque nos da la impresión de que sacar el trombo es mejor que dejarlo ahí dentro y que de alguna forma pues puede mejorar la perfusión miocárdica y el fenómeno de no reflujo. Pero nos comentan por aquí que muy recientemente hay un metaanálisis en JACC que va a favor de aspirar el trombo, y ya ha comentado Antonio que él como hemodinamista pues se siente más cómodo si aspira el trombo que si lo deja allí, pero ¿algún comentario adicional, Antonio? Yo creo que he recalcado mucho la palabra rutinaria durante la presentación del estudio, porque claro, el estudio lo que comparaba era la aplicación rutinaria versus la no aplicación rutinaria de la tromboaspiración. Yo creo que en esto, como en todo, no es ni blanco ni negro, y todos sabemos que cuando hacemos una angioplastia primaria lo que nos encontramos en la angiografía es muy, muy variable. Desde arterias abiertas con poca cantidad de trombo por el motivo que sea, porque haya habido una lisis espontánea o porque realmente haya una lesión severa debajo y poco trombo, versus arterias ectásicas con mucha cantidad de trombo. Entonces, bien, yo creo que al final este es un estudio que probablemente no había que haberlo hecho. O sea, probablemente lo que habría era que haber buscado un nicho de aquellos tipos de lesiones donde todos estamos convencidos que la aplicación de la trombectomía o aspiración de trombo es eficaz, y entonces dirigir el estudio a ese tipo de lesiones y no haber pretendido el convertirlo en una terapia obligada estándar de una angioplastia primaria, ¿no? Entonces es un arma que ahora se vuelve contra el propio estudio, ¿no? Sí, está claro que probablemente la selección de los pacientes, el estudio también te obligará a seleccionar qué pacientes podemos pensar que se benefician más de extracción mecánica del trombo, que probablemente sean los que tengan mayor material trombótico e incluso oclusiones más proximales. Alfredo, ¿quieres hacer algún comentario más? Muchas gracias. Nada, pasamos entonces a la sede de Jaén, el doctor Juan Carlos Fernández. Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, perfecto. Hola. Bueno, lo primero, felicitar al doctor Fernández Ortiz por su excelente revisión de lo más relevante presentado en cardiopatía isquémica. Yo creo que ha sido un buenísimo resumen. Y más que nada hacer un par de comentarios sobre estoy bastante en general de acuerdo con los comentarios que se han dicho. En cuanto a la guía de angina estable, sí tengo la impresión de que no hay grandes novedades, ¿no? Quizás pues la aportación de fármacos como la ivabradina o la ranolazina en pacientes con Angor estable, pero realmente pocas aportaciones más, creo. En cuanto al estudio PRAMI, yo creo que hay un elemento esencial que a lo mejor no se ha comentado, y es quizás es verdad que lo que más llama la atención es la seguridad de tratar todas las lesiones cuando un paciente se somete a una angioplastia primaria, pero yo creo que lo importante es decidir si tratar todo o no en función de la complejidad del resto de lesiones, ¿no? Quizás la conclusión de este estudio para mí, que soy hemodinamista, es que en los casos en los que no haya unas lesiones muy complejas se puede tratar con seguridad. Sí. Se ha parado el comentario que nos hacían desde Jaén. Antonio, quizá aprovechamos para... Sí, el comentario respecto a la complejidad de las lesiones, si ir a lesiones más anatómicamente que puedan parecer más sencillas, las lesiones más complejas quizás dejarlas para un segundo tiempo. ¿Tú crees que eso puede condicionar el intervencionismo en la fase aguda? Yo creo que aquí el sentido común es lo que dicta, ¿no? Y efectivamente ya lo hemos comentado, que es la complejidad o no solo de las lesiones que el paciente presente, sino también del propio paciente, ¿no? Porque
el propio paciente, un paciente anciano, con insuficiencia renal, en fin, hay una serie de connotaciones complejas, no solo desde el punto de vista de la anatomía, que pueden hacerte pensar en que lo mejor es diferir el tratamiento de las lesiones, y también lo contrario, el paciente en situación crítica, ya teníamos esa indicación previamente, en el que este estudio nos va a apoyar además más en ser lo ambiciosos, revascularizando todo lo que podamos en los pacientes que estén en situación más crítica, ¿no? Y luego, respecto a otro comentario que ha hecho, quizá aprovecho para decir respecto a novedades sobre tratamientos como la ivabradina. No lo hemos comentado hasta ahora, pero yo creo que sí que es una novedad también importante de estas guías el haber colocado, no digo ya la ivabradina, sino la frecuencia cardíaca como un objetivo de tratamiento en los pacientes con enfermedad coronaria estable. Hasta ahora llevamos años oyendo hablar de ello, hay muchas publicaciones al respecto, pero no aparecía en las guías como aparece ahí como un objetivo de tratamiento a conseguir con el beta-bloqueante, el calcio antagonista, o como segunda línea o incluso primera línea fármacos como la ivabradina. Sí, yo creo que eso es una novedad importante de las guías de enfermedad coronaria estable, la frecuencia cardíaca como factor de riesgo en la estratificación de riesgo y como objetivo terapéutico, y eso también puede condicionar de alguna forma la selección del tratamiento. Yo no sé si Juan Carlos, ¿quieres hacer algún comentario más respecto a esta presentación? Simplemente añadir sobre el estudio ACOAS que estoy totalmente de acuerdo en que no responde o no nos descifra realmente si es beneficioso o no hacer tratamiento previo a la coronariografía con prasugrelonor en la práctica clínica habitual, como se ha comentado, ¿no? Nosotros por nuestras condicionantes de tener una sala y una dispersión geográfica importante, pues solemos tratar o hacer el cateterismo de estos pacientes a las 48, 72 horas o cuando se pueda, ¿no? Y en ese caso yo creo que es necesario que los pacientes estén tratados con doble antiagregación, y lo que se plantea la duda es qué tipo de doble antiagregación, ¿no? En el estudio Plató pasó un poco lo mismo también, que los pacientes con síndrome agudo sin elevación de ST, pues también fueron a hemodinámica en un plazo muy corto después de la randomización, ¿no? Entonces, para mí eso sigue siendo una duda, ¿no? Sí, está claro que el comentario de antes, es decir, los pacientes, sobre todo en esa estrategia un poco más diferida de la coronariografía, de lo que se ve en los ensayos clínicos, los pacientes deben tratarse de forma adecuada. Por eso a mí eso del pretratamiento, parece que es pretratamiento para hacer una cosa, esa cosa que es el intervencionismo está integrado en el tratamiento global, y quizás el diseño de estos estudios con intervencionismo muy precoz no aplica muchas veces a la realidad de muchos sitios en donde el intervencionismo se hace un poco más diferido. Yo no sé si, Antonio, quieres hacer algún comentario de esto, aunque ya lo habíamos hablado. Yo creo que es redundar en lo mismo, ¿no? Realmente lo ha explicado muy bien Juan Carlos, ¿no? No refleja la práctica habitual ni responde a la práctica clínica de la necesidad o no, o la utilización o no, la validez o no, vamos a decirlo así, del prasugrel en los pacientes en los que se les va a hacer la coronariografía al día siguiente o 2 días después o 3 días después. Sí. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar a la sede de Cádiz. Jesús Oneto, por favor, ¿quieres hacer tus comentarios respecto a la presentación de las novedades del europeo? Hola, ¿qué tal? Nada, saludarte a ti y, por supuesto, darle la enhorabuena también a Fernández Ortiz por la presentación, que ha sido, desde mi punto de vista, corta y muy interesante. Un poco incidir, yo en mi condición de hemodinamista, pues también me llamó mucho la atención el PACE con lo de la aspiración de trombo. Efectivamente, yo creo que es importante que conozcamos. Yo me siento mucho más cómodo aspirando el trombo, sobre todo cuando hay trombo, y los resultados inmediatos son mucho mejores con la aspiración. La muerte a 30 días, pues probablemente también es causa de la propia patología del paciente. No creo que tenga mucha relación con la aspiración o no de fondo. En cuanto al otro estudio de la COS, pues también, como igual que dice Juan Carlos, pues a mí me gustan que los pacientes vengan antiagregados a mi sala de hemodinámica.
Lamentablemente, pues parece que el prasugrel, a diferencia de otros antiagregantes, pues no ha demostrado una buena ventaja en eso, porque los resultados que se han plasmado son negativos. Y la otra gran cosa también, pues lo de tratar la arteria no responsable. Yo me gustaría conocer el grado de morbilidad, no ya de mortalidad, sino de morbilidad que hay durante el acto del propio intervencionismo y en los días posteriores, aunque el paciente no esté incluido, pero efectivamente estamos hablando de insuficiencias renales por aumento de la cantidad de contraste, o de que se te diseca la arteria, o que tenga arritmias ventriculares, es decir, una serie de cosas, ¿no? Y por lo demás, bueno, felicitaros de verdad, porque creo que ha sido todo estupendo. Muy bien, yo no sé, Antonio, si quieres hacer algún comentario. Yo creo que es relevante también esto de que a veces cuando en la angioplastia primaria se pueda dilatar mucho el procedimiento, si vas a otra serie de arterias, el volumen de contraste que él decía es muy importante en algunos pacientes con el riesgo de nefropatía por contraste y la relación de la nefropatía con contraste con el pronóstico, incluso con el sangrado. Bueno, seguramente es la individualización de qué lesiones y qué pacientes en línea con lo que quizás Antonio antes nos contestaba. Yo no sé si quieres hacer algún comentario adicional, Antonio. No, bueno, simplemente añadir que el estudio que todos estamos demandando no está hecho, ¿no? Que realmente el comparar, el hacer una revascularización completa en el mismo procedimiento con todo lo que ello, digamos, lleva consigo, ¿no? De mayor riesgo y demás, versus hacer una revascularización diferida 2-3 días, que es la práctica habitual, o 4 días que hacemos una mayor parte de los centros una vez, digamos, que han pasado esas primeras 48 horas de la angioplastia primaria. Ese estudio no está hecho, ni el PRAMI responde a esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la sede de Alicante. Juan Ruiz Nodar, por favor. Gracias, profesor Ramón. Bueno, en primer lugar, pues reitero mis felicitaciones a Antonio por un resumen, yo creo que conciso, claro, esquemático, muy completo. Vamos, yo que no fui al europeo, pues como se hubiera estado. Antonio, muchas gracias. 2 comentarios, uno mío y otro de la audiencia, compañero de la sala. Entonces, mira, empiezo un poco me alegro que hayas comentado estudios con resultados negativos. Y voy a hablar del que no has hablado tú, del que no han hablado el resto de compañeros, del TAO. Yo creo que es importante, me gustaría algún comentario tuyo, que yo creo que probablemente hayamos llegado ya al límite de la anticoagulación en la fase aguda, ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo intensificar la anticoagulación significa ya someter al enfermo a más riesgo de sangrado, y es muy difícil ya mejorar la eficiencia base de anticoagular más al enfermo, sabiendo que ahora mismo un enfermo con un síndrome coronario agudo que se inestabiliza, se va a llamar al equipo urgente, se va a hacer el fin de semana, se va a hacer incluso por la noche el cateterismo, y eso es lo que va a mejorar la eficacia o la mejor evolución de nuestro enfermo, y no probablemente una terapia ya mucho más intensiva, metiendo anticoagulantes más potentes como es el otamixaban. Me gustaría un comentario de aquí. Y otro comentario que me ha hecho un compañero, y yo creo que es muy importante, se discute efectivamente en el manejo del HAPIN, el uso de la escala Syntax por equipo de hemodinámica para decidir qué tipo de revascularización quirúrgica o no quirúrgica. ¿Tú realmente usas esto en tu práctica clínica? ¿Lo ves útil aplicar un score pues, realmente tan complejo y a veces poco práctico? Muy bien, Antonio, ¿qué te parece si hemos llegado al fin de anticoagular más o con anticoagulantes más potentes en el síndrome coronario agudo y en la combinación con antiagregantes? En primer lugar. Yo creo que probablemente mirando la potencia no necesitamos más. Yo creo que los anticoagulantes que utilizamos son suficientemente potentes en cuanto a la anticoagulación, y quizá no sea por ahí por donde debamos seguir progresando, sino digamos más bien por el lado de la seguridad, no de la potencia. Y yo creo que la intención de cualquier nuevo anticoagulante que se le da por entendido, digamos, que es potente desde el punto de vista de la anticoagulación, viene más bien, digamos, el supuesto beneficio por el lado de la seguridad. Y quizá ese era el motivo, es un motivo por el que todavía, digamos, estamos invirtiendo en buscar nuevos anticoagulantes, y quizá por el que algún anticoagulante de los que últimamente tenemos, como es la vivaridurina, por ejemplo, pues sí que está entre nosotros y sí que tiene un nicho y, digamos, ha suplantado a la heparina convencional o a la enoxaparina
o el fondaparinux, no porque sea mejor anticoagulante, sino que por las propiedades farmacodinámicas o, en fin, o el mecanismo o lo que sea, es un fármaco que se ha demostrado más seguro. Y ahí yo sí que creo que podemos seguir progresando o podemos encontrar fármacos más seguros, anticoagulantes más seguros. Y la segunda cuestión respecto a usar el SINTAX, la utilidad del SINTAX en la decisión de intervencionismo o cirugía, o incluso la nueva propuesta del SINTAX funcional, incorporando al SINTAX la reserva de flujo. ¿Qué te parece? La pregunta era si lo utilizaba en la práctica clínica, lo utilizábamos, y la respuesta es que sí. La respuesta es que cada vez más, al final, todos tenemos, sin necesidad de hacer el SINTAX score, una idea clara de lo que son lesiones complejas o lesiones sencillas, pero cuando hablamos entre distintos especialistas, y aquí estamos hablando los cardiólogos intervencionistas con los cirujanos cardíacos o dentro de la misma especialidad, con los cardiólogos clínicos, necesitamos quitarle esa subjetividad a la severidad de las lesiones y utilizar puntuaciones. Y a pesar de la complejidad, que estoy de acuerdo, que no es fácil de calcular, en mi unidad nos hemos acostumbrado a utilizarlo en todos los pacientes que tienen enfermedad multivaso y no dejamos que ningún enfermo sea discutido presentando en la sesión sin que se haya hecho el cálculo, ¿no? Y sí que nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo cuando, obviamente, en los valores extremos, o bajos SINTAX score o altos SINTAX score. Sí, a mí también me parece que es un comentario muy importante. La utilización de scores, no solamente un score anatómico como el SINTAX para la decisión de qué hacer, sino incluso scores de riesgo que deberíamos utilizar quizás de una forma más rutinaria, como el GRACE o el que seleccionamos, idealmente el GRACE, yo creo, e incluso utilizar scores de sangrado, que a veces también, e incluso scores de riesgo de nefropatía por contraste, porque eso sí que nos va a poder permitir hacer una individualización mejor del riesgo, no solo del riesgo, sino también de las terapias que podemos aplicar. Pues bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente sede, que es la sede de Burgos, el doctor Luis Iglesias. Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí. Sí, desde aquí felicitar también al doctor por su presentación tan detallada y tan sencilla de entender. Y creo que a mí lo que me ha llamado la atención de la presentación, entrando en lo del sentido común, llama la atención lo que el estudio 6 sobre la aspiración de trombo, que en principio la lógica te induce a pensar que tendría que ser mejor. Si a los hemodinamistas esto es una opción recomendable, me gustaría saber la opinión del doctor Fernando Ortiz. Antonio, la aspiración de trombo después del TATES, un poco remarcar en cómo ves tú el escenario de la aspiración mecánica del trombo. Por añadir algo nuevo que no hayamos dicho respecto al propio sentido común, voy a decir algo, y es que aspirar el trombo es muy sencillo. Digamos que también hay que decir que cuando estamos hablando de utilizar esta técnica, no estamos hablando de hacer algo que sea excesivamente complejo o que aumente un riesgo importante al procedimiento. Entonces, sumado que esto es una técnica sencilla y que como bien se ha apuntado por otros compañeros que han intervenido, que no tenemos duda los que nos dedicamos a esto, que hay un nicho y un perfil de pacientes que quitar el trombo seguro que es mejor dejarlo ahí. Bueno, pues yo creo que a pesar de los resultados del TASTE, todavía seguro que hay un grupo de pacientes en los que se benefician de utilizar un procedimiento, como digo, sencillo, como es la aspiración del trombo. Muy bien, pasamos a la sede de Badajoz, la doctora María Reyes. María, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí en la sede donde estamos nosotros, aunque estamos varios cardiólogos hemodinamistas, también hay otras representaciones como médicos de urgencia, emergencia, de UCI. Y yo quería hacer una pregunta un poco distinta de la que el doctor Antonio Fernández Ortiz no ha entrado muy en profundidad, pero sí que creo que es interesante. Va un poco también la línea de la COAS, pero sobre todo es qué estrategia, es una pregunta más bien personal hacia él y hacia usted, doctor Ponate, sobre las estrategias que utilizan las ambulancias o los sistemas de emergencia, qué estrategia utilizan con los antiagregantes. Porque claro, ahora con los resultados de la COAS te quedas así diciendo, bueno, entonces ¿a qué les vamos a dar en la ambulancia? No les damos. Yo sé que aquí probablemente hay gente que esa pregunta
Nos interesaría saber sobre todo qué actitud están teniendo ustedes desde su 112 o las ambulancias en los traslados, ya no solo en las primarias, que bueno, nos lo pueden comentar, sino sobre todo con este último resultado, los pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST. Antonio, un poco, ¿qué hace? ¿Cuál es el protocolo aquí en Madrid de la primaria que habéis puesto en marcha, de la doble antiagregación en la ambulancia? Y un poco una reflexión también de este tema de la doble antiagregación en el síndrome coronario agudo sin elevación de ST prehospitalario, podríamos decir. Sí, yo creo nosotros aquí distinguimos muy bien el protocolo de manejo, como ya se ha apuntado, en los pacientes con elevación del ST y los pacientes sin elevación del ST. En el primero de ellos, con elevación del ST, los pacientes que van dirigidos hacia un hospital con hemodinámica para hacerse una angioplasia primaria, que es lo que hacemos desde hace unos pocos meses con el código infarto puesto ya en marcha en la Comunidad de Madrid. Ahí no tenemos duda, todos estamos de acuerdo, tanto las ambulancias como los hospitales, en que el tratamiento hay que iniciarlo lo antes posible y que los pacientes lleguen antiagregados al laboratorio de hemodinámica y hoy por hoy el tratamiento que se utiliza autorizado son tanto el clopidogrel como el prasugrel como el ticagrelor. Los tres, digamos, están autorizados y los tres se utilizan, ¿no? Entonces la decisión la toman las ambulancias. Es muy difícil establecer o no hemos sido capaces, vamos a decirlo así, de establecer en qué pacientes preferimos unos o preferimos otros. Sabemos cuáles son las contraindicaciones de uno y de otro. Sabemos cuándo el prasugrel está contraindicado. Por ejemplo, los pacientes que han tenido un ictus previo, eso sí que es algo que lo tenemos muy en cuenta. Sabemos algunos perfiles de pacientes como aquellos ancianos mayores de 75 años o de bajo peso donde el prasugrel tiene menos eficacia, pero el resto ya digo que está abierto a cualquiera de los tres tratamientos, ¿no? Si tengo que decir cuál es el que más se está utilizando, hoy por hoy sigue siendo el clopidogrel, que más se utiliza en las ambulancias, y de tal manera que la patata caliente, por decirlo así, sobre la decisión del tratamiento antiagregante pasa a los hospitales, donde se reevalúa el tratamiento que se ha iniciado en la ambulancia y donde en aquellos pacientes que por el motivo que sea, porque los consideramos de más riesgo trombótico, por ser diabéticos, por tener poco riesgo hemorrágico, que antes lo has apuntado tú también, y garantía de más seguridad de utilizar un fármaco más potente, pues estamos haciendo el switching en los laboratorios de hemodinámica. Eso es lo que estamos haciendo en un porcentaje no despreciable de los pacientes que vienen antiagregados con clopidogrel para el hospital. Y luego, en relación al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues ya el escenario es mucho más confuso. Ahí, desde hace años, el tratamiento que se viene utilizando, y fue un mensaje que se consiguió introducir de una manera muy fuerte, no solo en las ambulancias, sino en los servicios de urgencias y, en fin, antes de la llegada a la laboratorio hemodinámica, el inicio del tratamiento con clopidogrel. Entonces, el clopidogrel sigue siendo, hoy por hoy, el tratamiento que más se utiliza en los servicios de urgencias, y de nuevo nos planteamos en la misma situación, en que una vez que el paciente llega al hospital, se hace una reevaluación, vamos a decirlo aquí, del riesgo hemorrágico, del riesgo isquémico, en muchos de ellos ya conociendo la anatomía coronaria y la intervención que en ellos se haya hecho, y hacemos el switching a prasugrel o ticagrelor. Yo creo que esto es muy importante, porque en realidad la valoración del riesgo del paciente, seguramente el riesgo isquémico, del riesgo hemorrágico, seguramente nos podrá ayudar en la selección de uno u otro antiagregante, e incluso de incluirlo en las guías y en el protocolo que ya desde el punto de vista en el manejo extrahospitalario tengamos de los pacientes. No sé si María quieres hacer algún comentario más respecto a la intervención de Antonio. No, muchísimas gracias. Nada, entonces pasamos finalmente a Santiago de Compostela, donde la doctora Mazón. Pilar, por favor. Hola, no, antes de nada felicitar a Antonio, que estuvo muy bien su resumen. La mayoría de los temas ya se han tocado, entonces yo solo quiero plantearle un par de cuestiones. La primera, respecto al estudio ACOAS, ya se habló bastante, pero yo lo que no entiendo muy bien es porque el perjuicio es precisamente en más hemorragias. Si la dosis final es la misma, aunque se haya repartido, pues podría haber habido
más eventos isquémicos o aterotrombóticos, pero sí se sabe por qué precisamente el perjuicio fue en hemorragias. Y la otra pregunta, aunque no lo comento directamente, pero bueno, sé que también se lo tiene bastante estudiado, es que en el Congreso Europeo se presentaron las guías de diabetes, ¿no? Entonces, la mitad de los enfermos coronarios que vemos o son diabéticos o prediabéticos. Entonces, a la hora de seleccionar los antiagregantes o en la ambulancia o al llegar a urgencias con la sala de hemodinámica, realmente el que el paciente sea diabético, que se supone con más enfermedad coronaria, con más riesgo trombótico, ¿nos hace tomar alguna decisión concreta? Antonio, las dos cuestiones, la cuestión de las hemorragias en relación a pretratar o no, y el tema de la diabetes respecto a la actitud en pacientes con síndrome coronario agudo. Bueno, muchas gracias, Pilar. La verdad es que las dos preguntas no son fáciles. Respecto al problema de las hemorragias, pues desgraciadamente no tengo yo la respuesta. No tenemos los datos todavía concretos del estudio, no los conozco yo en detalle, pero uno supone que la mayor parte de las hemorragias tuvieron que ver con el llevar al paciente a una intervención percutánea, ¿no? Como es el cateterismo, a lo mejor no en el mejor momento de la integración, como son esas horas después, ¿no? O pocas horas después de haber recibido una dosis de carga de prasugrel, ¿no? No tengo otra explicación porque al final, como bien dices, Pilar, estos pacientes recibieron la misma cantidad, ¿no? de fármaco de prasugrel, fueron 60 miligramos, bien dados después del cateterismo, o 30 y 30 antes y 30 después. O sea que realmente es sorprendente, pero es así y no hay una explicación, o por lo menos todavía no la hemos escuchado, no la conozco yo, que nos diga exactamente por qué hubo más hemorragias que no sean hemorragias directamente relacionadas con el lugar de punción o el lugar del cateterismo en sí. Y luego, en relación a los diabéticos y la antiagregación, yo creo que las guías de diabetes ya lo apuntan. Los diabéticos es una de las subpoblaciones donde más convencidos estamos todos de que debemos de ser más agresivos con el tratamiento antiagregante. Esto no es solo ahora una cosa nueva de los nuevos antiagregantes, el prasugrel o el ticagrelor, sino ya lo conocíamos cuando utilizábamos los antídotos BTSA. Recordad que en aquella época aunque no hubo ningún estudio nunca para los diabéticos, pero sí que todos los ensayos que se hicieron con antídotos BTSA, en los análisis de subgrupos siempre eran los diabéticos los que salían más beneficiados de utilizar una antiagregación más potente. Entonces, tanto en mi centro como seguramente en otros, a la hora que tenemos de elegir, porque tenemos que elegir o comenzar o encontrar un nicho donde empezar a utilizar estos fármacos más potentes, como el prasugrel y el ticagrelor, todos hemos ido en la misma dirección y todos estamos empezando a utilizarlo en los pacientes diabéticos y en los pacientes que por otro lado tengan bajo riesgo hemorrágico y en los pacientes con elevación del ST, por digamos que son el paradigma del fenómeno trombótico agudo, ¿no? Entonces, estas son las subpoblaciones en las que realmente hemos empezado a utilizar estos fármacos y en los donde estamos comprobando en la vida real que efectivamente son seguros y eficaces. Muy bien, muchas gracias. Paramos aquí el turno de intervenciones respecto a la primera presentación, la presentación de Antonio, y a continuación Ángel Cequier desde Barcelona nos va a hacer su resumen y después habrá un segundo turno de intervenciones respecto a qué considera él más relevante en el Congreso Español de Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología de Valencia relacionado con cardiopatía isquémica. Ángel, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Sí, Os pido disculpas porque hemos tenido un problema técnico y de la presentación anterior, a mitad de la presentación hemos perdido la imagen, la hemos recuperado ya cuando se estaba iniciada la discusión. Si me das permiso, José Ramón, yo querría hacer tres comentarios que son reflexiones personales que quizás pueden ayudar un poco o añadir quizás unas pequeñas pinceladas a algunos de los puntos que se han discutido. Son 3 minutos. Con respecto al TACE es muy importante porque desde mi punto de vista puede introducir un cambio sustancial, pero si se analiza con detalle, en el TACE hay un 40% de pacientes
que fueron excluidos del estudio. El cómputo global del tamaño de la muestra creo que eran 11.000 y al final se randomizaron 7.000. Y cuando se analiza la mortalidad de los dos grupos de pacientes, mientras que la mortalidad de los pacientes incluidos, que son los que se comentan en las gráficas del estudio, es de alrededor del 3%, la mortalidad en los pacientes excluidos prácticamente es del 10%. Esto creo que es importante porque posiblemente hubo un sesgo de selección importante y lo que quizás el aspecto positivo del estudio puede ser que probablemente en pacientes de bajo riesgo de manera rutinaria no se debe utilizar la tromboaspiración. Pero yo creo que, al menos es mi opinión, no hay una respuesta definitiva que en el momento actual nos tenga que hacer modificar de manera importante la táctica habitual de procedimiento que utilizamos. Después, con respecto al PRAMI, yo coincido con los comentarios que ha hecho totalmente Antonio. Es muy complejo. Si no hay la respuesta o el grupo o la rama en la cual se analizó el tipo de estrategia que utilizamos habitualmente, que es hacerlo en un segundo tiempo, al cabo de 2 o 3 días, es muy difícil, con los datos que tenemos, entrar en una estrategia que es dilatar la mayor parte de lesiones adicionales significativas a las 2:30 de la mañana, después de haber tratado la lesión responsable un sábado por la noche. Es muy difícil, al menos desde mi punto de vista, que cambiemos nuestra estrategia sin tener claramente evaluada una rama que es la que utilizamos habitualmente, porque si analizamos con detalle el estudio, el grupo más conservador, en el cual no se realizó la revascularización, requería un tipo de condiciones excesivamente exigentes, que era angina refractaria con una isquemia objetiva documentada, por lo cual, al menos es mi opinión, yo no creo que debemos cambiar en el momento actual la aproximación que hacemos en la mayor parte de centros. Y el tercer punto yo creo que es un estudio muy apasionante, que es el ACOUS. La ACOUS es mi impresión y es mi interpretación. El ACOUS utilizó probablemente una estrategia antitrombótica excesivamente agresiva, porque si analizamos la utilización de 2B3A como bailout o analizamos las tasas de trombosis de stent en los dos grupos, son tremendamente bajas, tremendamente bajas. Esto quiere decir que las pautas de anticoagulación adicionales que se utilizaron posiblemente fueron excesivas e innecesarias. Y yo coincido en que quizás hemos llegado en determinados grupos de pacientes a un límite del nivel de anticoagulación, sobre todo si la estrategia invasiva se aplica en las primeras horas. Posiblemente en este tipo de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento 7, posiblemente son innecesarios. Me he tomado la libertad, con tu permiso, de hacer estos comentarios que quizás pueden ayudar. Es perfecto, porque también nos ayuda a buscar explicaciones para el elevado riesgo de sangrado con un pretratamiento tan que uno podría pensar simple y que sorprende tanto sangrado, y que quizás el excesivo anticoagular a estos pacientes con ese pretratamiento con un antiagregante potente pudiera ser la explicación. Poder estar más en la anticoagulación muy exigente y casi incluso en la utilización del antiagregante, cuando se combina pueda ser. Yo creo que eso es una reflexión muy importante, incluso para el día a día de la práctica del tratamiento de estos pacientes. Por tanto, ahora, si te parece, pasamos a tu presentación.